En septiembre del año 2002, en la costa de Croacia, la policía recibió un llamado de emergencia desesperada. Un buzo recreativo llamado Miroslav se había perdido dentro de una cueva submarina en la bahía de Poganica. Llevaba más de una hora desaparecido. Su tanque de oxígeno ya debía estar vacío. A la madrugada, 2 buzos policías descendieron a las profundidades. La cueva era un laberinto estrecho de apenas 2 metros de ancho. Usaron una línea de vida para no perderse en la oscuridad total. Pero algo salió terriblemente mal. Uno de los policías soltó la cuerda y desapareció en las sombras. Su compañero lo buscó frenéticamente, pero con el oxígeno agotándose, tuvo que ascender de emergencia, saltándose las paradas de descompresión. Sobrevivió, pero la cueva ahora tenía 2 víctimas. Al día siguiente, un nuevo equipo de rescate descendió. Encontraron al policía que se había perdido la noche anterior y a Miroslav, el buzo aficionado sumergido a 54 metros de profundidad. Lo extraño es que tenía un cuchillo clavado en el pecho. Esta es la historia del misterioso caso del buceador apuñalado en las profundidades de Poganica. Frente a la costa de Croacia, en el mar Adriático, hay una isla hermosa llamada Isla de Solta. Esta isla es perfecta para nadar y bucear en aguas cálidas y claras. Sin embargo, hay una zona que los lugareños intentan evitar, y esa zona es la bahía de Poganica. Este lugar está lleno de leyendas que involucran a la bahía con historias de muertes, piratas e incluso fantasmas y monstruos marinos. Esta bahía es solo explorada por turistas que ignoran las leyendas, pues la población local no se atreve siquiera a acercarse a esta zona. En el fondo de la bahía hay una cueva que comienza por un trecho de un ancho de 2 metros y que es atractivo para buzos recreativos. En el año 2002, un grupo estaba navegando por el mar Adriático y se detuvo en este lugar para hacer algo de buceo. La noche del martes 10 de septiembre, después de cenar y tomar unos tragos, algunos de los integrantes decidieron sumergirse en el agua alrededor de las 9 de la noche. En el bote se quedaron 5 personas, el capitán, que ya estaba durmiendo en su camarote, 3 miembros más de la tripulación y un tipo llamado Miroslav Kuklis. Miroslav tenía 31 años, trabajaba como cocinero y era buzo aficionado. Se quedó a tomar unos tragos después de que sus compañeros se hubiesen sumergido. Después, tal vez tomando valor gracias al alcohol, decidió sumergirse solo, 15 minutos después que los otros buzos. Entró al agua alrededor de las 9:15. Para su inmersión, utilizó un cilindro de aire de 15 litros presurado a 200 bares que le daría aproximadamente unos 55 minutos de oxígeno. En la superficie, el agua de la bahía estaba a 24 grados Celsius, un clima agradable y cálido para bucear. Miroslav bajó lentamente hasta 9 metros donde se encontraba la entrada de la cueva. Esta entrada tenía una forma de embudo de 2 metros de ancho que se va ampliando gradualmente hasta llegar a un primer pasillo. A unos 15 metros hay una división en el pasillo que separa la cueva en 2 galerías, una más profunda que la otra. Aunque en este mapa no se muestran, cada una de estas galerías tienen laberintos de túneles que serpentean a través de sí mismas, lo que hace que sea fácil perderse. Además, dentro de las cuevas hay lodo que recubre todo el suelo de estos pasillos. Los buzos que se sumergen por aquí deben tener cuidado en tocar lo menos posible este lodo para que no se genere una neblina compuesta de arena y polvo. A esta profundidad, la visibilidad es prácticamente nula. Incluso con una linterna potente, los buzos apenas podrían ver sus manos a unos 20 centímetros de distancia. Más allá de eso, todo es oscuridad. Miroslav llegó hasta la división de las galerías y decidió bajar hasta la galería profunda que tiene unos 56 metros de profundidad. Para llegar a este sitio debes dejarte caer por una caída recta que es de casi 35 metros. Aunque Miroslav estaba entrenado y tenía buena forma física, no olvidemos que solo es un buzo aficionado y que no tenía tanta experiencia en este tipo de cuevas. Probablemente y debido a su intoxicación alcohólica, Miroslav bajó 50 metros en un oscuro y suave descenso. En el fondo de la galería, el tono del agua es completamente negro. La temperatura cae a 10 grados Celsius. Miroslav, una vez vio lo suficiente, comenzó su ascenso. Primero hasta el trecho de la galería, luego al pasillo que conduce al exterior, pero aquí fue donde cometió el error que le costaría la vida. Miroslav, en lugar de viajar por el túnel de salida, entró en el túnel que llevaba a la galería menos profunda. Según otros buceadores que han explorado la zona, perderse en este tramo es extremadamente fácil, pues la entrada a esta galería parece ser la correcta cuando regresas de la galería profunda. Incluso buzos más experimentados y con mayor visibilidad se han confundido al salir de la galería profunda. Sumemos el alcohol con la inexperiencia y la poca visibilidad
y tenemos como resultado a un Miroslav perdido y con poco tiempo de aire en su tanque de oxígeno. Cuando se perdió, tenía 35 minutos sumergido, lo que significaba que la tripulación en el barco ya lo esperaba y que solo le quedaban unos 20 minutos en el tanque. No solo estaba perdido, sino que, si quería salir de la superficie ileso, debía realizar maniobras de descompresión en el camino para evitar enfermedades graves comunes en los buzos. Cuando te sumerges y al salir a la superficie debes hacer paradas de minutos en profundidades específicas del agua. De no hacerlo, el nitrógeno disuelto en el cuerpo forma burbujas, como cuando abres una botella de refresco, y estas burbujas bloquean vasos sanguíneos y dañan los tejidos. En ese momento, Miroslav debió estar aterrorizado, pensando que había tomado el camino de la salida y encontrándose con todos los túneles de la galería corta. A las 10:30 de la noche, el resto del grupo que había ido a bucear ya estaba de regreso en el barco. Cuando les contaron que Miroslav no había regresado, 2 de ellos se volvieron a sumergir y se metieron en la cueva para buscarlo por más de 1 hora. Sin embargo, regresaron al bote a las 11:40 sin señales de Miroslav. El grupo sabía que Miroslav probablemente había perdido la vida. Su tanque de oxígeno se había terminado hacía ya 15 minutos. La única posibilidad de haber sobrevivido es que Miroslav haya encontrado una bolsa de aire dentro de las cuevas. Cuando el agua de mar llena una cueva parcialmente, el aire puede quedar atrapado en el techo formando una bolsa. A las 12:15 de la madrugada se comunicaron con la policía de Croacia y un par de horas después llegaron 2 buzos de la policía y se zambulleron en el agua para buscar en la cueva. Buscaron fuera de la cueva, pero no había señales de Miroslav. Ingresaron a la cueva unidos por una cuerda para evitar perderse durante la búsqueda. Pero en un momento, uno de los rescatistas soltó la línea y desapareció en la oscuridad. Su compañero se percató de esto y comenzó a buscarlo desesperadamente, pero no pudo encontrarlo. Con poco tiempo en su tanque, el buzo, que aún tenía la soga, buscó su salida a la superficie sin realizar maniobras de descompresión. Salió el bote. Sin embargo, sufriría de enfermedades graves debido a su sumergimiento apresurado. Su compañero nunca volvería a ser visto con vida. Se cree que el buzo rescatista cometió el mismo error que Miroslav al soltar la soga e intentar nadar por sus medios a la superficie. La búsqueda por Miroslav aún continuaba y se le sumaba también la búsqueda por el cuerpo del oficial. Al día siguiente se continuó con la búsqueda con más medios y más rescatistas. El buzo policial fue encontrado a 24 metros de la galería poco profunda. Se buscó minuciosamente por todo el laberinto, pero el cuerpo de Miroslav seguía sin aparecer. La esperanza de que siguiera vivo aún persistía. En la mañana siguiente, los buzos se percataron de que algunos fragmentos de luz se lograron filtrar por ciertos pasillos de la cueva, lo que es un indicio de que tal vez podrían formarse bolsas de aire dentro. Después de inspeccionar la galería poco profunda, un grupo de buzos entró en la galería de 56 metros de profundidad, y ahí, inerte, encontraron el cuerpo de Miroslav. Lo encontraron con un cuchillo clavado en su pecho. Los buzos lo intentaron llevar a la superficie, pero en los movimientos el cuchillo fue removido. Posteriormente, otro buzo lo rescató y lo llevó al bote. Al hacer este descubrimiento, el escenario pasó de ser un rescate a una escena del crimen. La muerte de Miroslav fue tratada como un homicidio. Todos los miembros de la tripulación y los rescatistas fueron llevados a la investigación forense. Se encontró una mancha rojiza en la cubierta del barco, así que la policía realizó exámenes y análisis de esta mancha de la tripulación y de todos los cuchillos del barco. Se realizaron exámenes con el polígrafo y todos, a excepción de 2, pasaron el examen. Los sujetos que no pasaron este examen reaccionaron a palabras como cuchillo y sangre. Estos 2 individuos fueron detenidos mientras se completaba la investigación. El resto del grupo fue liberado, pero se les prohibió salir del país. Se analizaron las computadoras de buceo tanto de Miroslav como de todos, incluidos los policías que se sumergieron esa noche. Estos son dispositivos electrónicos que los buzos llevan en la muñeca, como un reloj. Funcionan como un asistente inteligente que monitorea constantemente la inmersión. Luego, se pueden utilizar para crear una representación gráfica de qué movimientos hicieron bajo el agua. Mientras tanto, la autopsia de Miroslav encontró que su cuerpo se encontraba bien antes de su muerte. La puñalada entró en el lado izquierdo del pecho. La herida tenía 11 centímetros de profundidad, pero sus pulmones estaban llenos de agua, indicando que en algún momento había ingerido agua por la boca al hacer una respiración. Esto significaba que Miroslav había muerto 2 minutos después de haber sido apuñalado. Además, su puntaje de alcohol en la sangre fue muy alto, superior por encima al puntaje límite para la prueba de manejo. La primera hipótesis fue que Miroslav fue apuñalado y después lanzado al agua. Sin embargo, el análisis de su computadora arrojó otro resultado. Su gráfica mostró a Miroslav entrando al agua y bajando a la entrada de la cueva con un suave descenso.
Desde ahí, viajó directamente a la galería profunda y casi directamente hasta la marca de los 50 metros. Después de aterrizar, su computadora de buceo registró que subía casi de inmediato una vez más. Después de esto, el gráfico sube y baja entre la profundidad máxima de la galería poco profunda y el techo, indicando que se movía dentro de los túneles, aparentemente buscando una salida. En algún momento, después de los cambios aleatorios de profundidad, ascendió una vez más a unos 40 metros. Luego descendió a esta profundidad durante unos 5 minutos antes de que el gráfico mostrara un descenso recto, hasta el fondo de la cueva donde finalmente se encontró su cuerpo. Esto prácticamente desmiente el hecho de que fue apuñalado en el barco. Además, en la autopsia no se encontró rotura de los tímpanos o sangre en el canal auditivo, lo que significa que Miroslav entró al agua por sus propios medios, aclarando sus propios oídos y fosas nasales. La única posibilidad de que Miroslav fuese apuñalado en el barco era que uno de los tripulantes se sumergiera con él y moviera el cuerpo a través de toda la cueva para fingir el recorrido de Miroslav, y así en su computadora quedara registrado un registro normal. Esto fue descartado ya que no hubo tiempo para hacer esto. Los tanques de oxígeno no permitían tanto tiempo de inmersión y ninguno de los buzos era digno de tal experiencia. Entonces se consideró una nueva hipótesis. Miroslav efectivamente se perdió en la galería poco profunda y cuando sus dos compañeros fueron a buscarlo, no los oficiales, sino los buzos inexpertos, uno de ellos se encontró con Miroslav en el descenso que se registra en el techo de esta galería. Por alguna razón desconocida, se pudieron haber enfrentado y ahí habría sucedido el apuñalamiento. Las razones por las que se pudieron haber peleado son muchas. Hay algunos que afirman que Miroslav, en estado de pánico por el poco aire que le quedaba y su intoxicación alcohólica, atacó a su compañero de forma irracional. Otra idea que se consideró es que ambos, en estado de pánico y con poco aire, hayan luchado entre sí para quedarse con el tanque de oxígeno de mayor capacidad. Sin embargo, el registro del buzo que entró para buscar a Miroslav se registró a las 10:46, momento en el que Miroslav ya estaba en las profundidades de la galería profunda. Y con toda la información recopilada, esto es lo que sucedió realmente. El martes 10 de septiembre del 2002, Miroslav entró al agua a las 9:15, poco después que el otro grupo de buzos. Luego descendió hasta 9 metros hasta la entrada de la cueva. Después de entrar a la cueva, fue directamente por el primer corredor para llegar a la división entre la galería profunda y la pequeña. Eligió el camino hacia la galería profunda y nadó por ese corredor directamente hasta 50 metros de profundidad en un suave descenso. Al aterrizar, Miroslav volvió directamente a subir, posiblemente para salir de la cueva, pero parece haber confundido la entrada a la galería poco profunda con la salida. Esto se debió a su apariencia cercana o a las condiciones de lodo que rodeaban los túneles. Luego nadó alrededor del laberinto de túneles en la galería poco profunda durante casi 30 minutos. Probablemente entró en pánico y sabiendo que estaba perdido. Encontró de nuevo la división de los túneles, pero volvió a entrar en la galería profunda. Ya casi se había quedado sin aire y sabía que pronto se ahogaría. Parece haber mirado alrededor de la sección profunda durante 1 o 2 minutos antes de descansar contra el techo. Contemplando qué hacer a continuación, podría haber estado en pánico o podría haber estado tranquilo, pero como nadie está vivo para contar la historia, nunca lo sabremos exactamente. Lo que sí sabemos es que es casi seguro que Miroslav tenía miedo de ahogarse, porque todo indica que tomó la horrible decisión de apuñalarse en el pecho para evitarlo. No está claro si Miroslav estaba consciente o no en sus últimos momentos, pero parece haber inhalado agua en algún momento de todos modos, lo que hace que sus últimos momentos sean aún más trágicos. Tampoco está claro cómo el alcohol jugó un papel en el deterioro de su juicio o cuánto le afectó la narcosis por nitrógeno en sus últimos minutos, pero después de apuñalarse, Miroslav descendió lentamente hasta la parte más profunda de la cueva en completa oscuridad, donde finalmente fue encontrado su cuerpo a 54 metros. Esta conclusión fue inicialmente rechazada por los croatas. Los buzos militares rechazaron el suicidio como una posibilidad, pero los resultados de la mancha en el bote confirmaron aún más las conclusiones del equipo forense, cuando se descubrió que estas manchas solo eran pinturas que habían manchado la cubierta. Además, el equipo forense razonó que si hubiese sido un asesinato, habría habido muchas formas más fáciles de matar a alguien durante una inmersión. Y finalmente, para explicar las acciones de Miroslav en sus momentos finales, hay muchos casos. Se ha observado que las víctimas eligen el suicidio en lugar de una forma percibida de morir peor. Por ejemplo, en el caso de un edificio en llamas, las víctimas frecuentemente optan por saltar en su muerte en lugar de lo que se percibe como un destino mucho peor, que es morir quemado. Por lo que finalmente se consideró que la muerte de Miroslav fue un suicidio.
A su muerte contribuyó su inexperiencia, el alcohol en su sistema y la dificultad de la cueva en la que estaba sumergido. Con todo eso, considerando que uno de los buzos de la policía incluso murió mientras intentaba hacer un rescate, está claro que la cueva de la bahía de Poganica coincide con la reputación que le otorgan los lugareños.